Vamos al capítulo 4 de la carta a los Colosenses, que por cierto es el último. La pregunta 1 de la guía de hoy: ¿cómo deben comportarse los patronos con sus empleados? Dicho sea de paso, advierto, esta expresión de patronos no es algo que yo disfrute, pero en nuestro vocabulario, digo esto especialmente para los que nos sintonizan de otros países. En nuestro código de trabajo se ocupa la palabra patrono para dirigirse a los jefes o a los dueños de las empresas, aquellos que tienen empleados. Así es que si se escucha ostentosa la palabra, lejos estoy de querer usarla. Solo es parte de nuestra jerga, y en honor a ello, la pregunta es cómo los que tienen la posición de jefe deben tratar a sus empleados. El apóstol lo dice contundente y sencillo, que deben los empleadores hacer lo que es justo y lo que es recto. Ahora, definamos justo. En la terminología laboral, justo es todo lo que el Código de Trabajo establece y obliga. Así es que todo lo que esté fuera de lo que el Código de Trabajo nos exige es en contra de lo que la palabra de Dios nos manda. De ahí que cosas tan simples como pagar las AFP, pagar, en resumen, las prestaciones laborales que se sumarían a las AFP. ¿Cuáles otras? El seguro social, las vacaciones, las horas extras, los aguinaldos. Y yo no entiendo cómo algunos de nosotros, siendo cristianos, podemos pasar por alto estas cosas. Si es de ley, es también de principio espiritual cumplirlas. Si usted está pasando en una situación, y sobre todo ahora con la pandemia, en donde usted ya no puede cumplir con las obligaciones de lo que es justo, creo que lo primero es pactar con las personas que trabajan con usted. Y lo segundo es buscar la forma para indemnizarles de forma justa, sin incurrir en lo que no es justo. En cuanto a rectitud, bueno, rectitud habla de la integridad de nosotros como cristianos. No podemos nosotros obrar sin integridad ante esas personas. Nos da la advertencia que nosotros también tenemos un patrono en los cielos, y que si nosotros como empleadores no somos justos y rectos con nuestros empleados, nuestro empleador, que es nuestro supremo Señor, pues obrará con nuestra posición como empleados. Así es que de eso habla el apóstol. La segunda pregunta es: ¿qué nos aconseja respecto a la oración? Perseverar. No voy a profundizar o extenderme porque está claro. Más quiero extenderme en la 3, en donde pregunta qué es lo que más debemos pedir en oración. Es interesante. Si no han leído la carta hoy y están escuchando la pregunta, todos nos sorprenderíamos con las respuestas de algunos. Y creo que las respuestas de algunos serían por salud, por protección, por dirección, por bendición. Y claro que eso no está mal, pero pueden estar seguros que ni remotamente cerca está eso de lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que más deberíamos pedir. Lo que más deberíamos pedir es para que el Señor abra puertas para predicar la palabra. Y saben, esto me da cierto alivio y estoy más que animado al decirlo, porque todo este tiempo atrás
hasta hace unas 10 días, menos, más, en donde he empezado a sentir un poco de relajación al respecto. Venía maniatado, frustrado, preguntándome, Señor, ¿cómo puedo hacer para empujar o guiar de modo que la iglesia vuelva a entrar en el movimiento, en la actividad espiritual que antes teníamos? Cierto que yo seguía predicando, pero sentía que eso no saciaba mi responsabilidad como pastor. Ahora me doy cuenta que mi sentimiento era pegado al espíritu bíblico. Creo que lo que me hizo falta fue, Señor, abre las puertas. En su gracia, Él las está abriendo y ahora puertas se están abriendo para que los ministerios vuelvan a activarse, incluso los ministerios deportivos. No estoy diciendo que vamos a volver a jugar, que vamos a volver a hacer deporte aún. Ni siquiera sabemos cuántos meses tardaremos para eso. Estoy diciendo que sí hay algunas ideas de cómo podemos interactuar. El domingo voy a presentarles varias de esas ideas y de forma simultánea, gracias a nuestro Dios, como el pastor David Platt nos está abofeteando cada día, diciéndonos que nuestra responsabilidad es compartir la palabra y que debemos hacer ese trabajo. Así que esa es nuestra más grande oración. Redimir el tiempo. Oh, ¿hay preguntas? Sí, hay preguntas, dale. Pregunta del hermano Alonso. Buenas noches, pastor. Quería preguntar por el versículo 5. El versículo 5. ¿Quiénes serían en este caso los de afuera? ¿Me querés leer el versículo 5? En lo que buscas el versículo 5, dale. Que si podés contestar la pregunta 6. Pregunta 6. Dice, escriba los 7 nombres del equipo de Pablo. Sí, pero antes voy a responder la 5. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Me estoy sonriendo porque cuando pienso en nuestras respuestas, en las de algunos de nosotros, que en lugar de hablar con gracia, somos una desgracia al hablar por nuestras groserías, nuestros sarcasmos y nuestras frases de doble sentido hirientes. Aquí hay una fuerte exhortación diciéndonos que nuestro hablar debe ser con gracia, sazonado con sal, no con vinagre, que lastime al que escucha. Y luego, ¿qué dice el verso? 5 dice, andad sabiamente, para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo es aprovecharlo, es comprar la oportunidad. Redimir es rescatar, pero en este sentido la idea es comprar la oportunidad para invertir el tiempo de mejor forma. Significa que los de afuera son los que aún no conocen del Evangelio, que nosotros debemos aprovechar nuestro tiempo para comprar incluso la oportunidad hacia los que aún no han sido alcanzados. ¿Sabe? Es interesante, dice comprar. Quiera Dios que estemos dispuestos, aun si es necesario, dar un poco de nuestro dinero para comprar esa oportunidad. Les diré un ejemplo de comprar la oportunidad. ¿Por qué no le compra una Biblia a su compañero de trabajo y lo invita a ser parte del club? ¿Por qué no? Si estos libros que nosotros tenemos en el club de lectura son demasiado profundos o las guías son muy extensas para alguien que nunca ha conocido el Evangelio, ¿por qué no comprarle uno de los libros que ya leímos y que a usted le impactó y decirle, mira, leámoslo juntos, vos en tu casa, yo en la mía, y lo compartimos? Te voy a enviar algunas guías, envíele las que usted quiera hacer, o mejor aún, bájelas de nuestra hoja web. Ahí están las guías de todos los libros. Otro buen ejemplo sería de comprar la oportunidad
en el tiempo del almuerzo, cuando comen juntos, en el tiempo del trabajo, ¿por qué no un día de estos le dice, no, déjame pagarte? Pero aprovecha la oportunidad para hablarle del Evangelio. El hecho de que usted le está invitando, él se sentirá o ella se sentirá un poco comprometido a escuchar. ¿Por qué no uno de estos días le lleva una repostería y una tarjeta con un verso bíblico? Todas esas cosas son aprovechar el tiempo para compartir la palabra. Lejos, ¿y saben qué? Facebook, aún con todos sus bemoles, puede comprarse el tiempo para aprovecharse y redimirlo predicando la palabra. Bien, ¿estamos? Las 6. Las 6. Escriba los 7 nombres. Los 7 nombres del equipo de Pablo, ¿por qué el apóstol los menciona? Tíquico, Aristarco, Marcos o Juan Marcos, Jesús, no es nuestro Señor, claro, Epafras, Lucas y demás. Son 7. Ahora, ¿por qué Pablo los menciona? Pablo los menciona porque estos son parte de su equipo misionero, que están yendo por todas esas iglesias compartiendo el Evangelio. Él desea que se les abran las puertas como si es el mismo Pablo. De ahí que él les esté dando la carta de recomendación a cada uno de estos. ¿Hay otra? Hasta ahí. Dice las 7, esta ya la respondimos en cuanto a Hierápolis y la Odisea, y la lección por la cual usted desea recordar esta carta, ¿cuál es? Esto es personal. Claro que no iba a ser una respuesta única, sino que cada quien debía tener una respuesta. Aquellos que están poniendo marcas en sus Biblias, no se me ocurrió antes, yo lo hago sobremanera. Usted toma mi Biblia y diría, este hombre está loco, es desordenado. Anotaciones, tantas marcas, pero yo me entiendo, ¿eh? Ahora, lo que estoy diciéndole es, sería emotivo que usted ponga la forma en cómo Dios más le habló en cada uno de los libros, o la frase que más le impactó, o el por qué usted lo recuerda. Cuando llegue ese momento en donde usted querrá retomar la carta, bueno, será un momento fabuloso. Ejemplos le diría, la carta de Efesios, ¿con qué la recuerda? En mi caso la recuerdo con los consejos a la familia, padres e hijos, etc. La carta a los tesalonicenses la recuerdo por el arrebatamiento. La carta a los filipenses la recuerdo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hechos la recuerdo por la vida misionera. Apocalipsis ya ustedes se imaginan. En fin, así cada una de ellas, y deberían ponerlo, que es la forma en cómo el Señor le impactó mientras estudiamos Colosenses. Y hemos terminado otra carta. Estamos a punto de terminar el Nuevo Testamento, pero el lunes arrancamos un nuevo libro, que no recuerdo cuál es, no lo he revisado. Bien, vamos al libro de David Platt, Sígueme. Me encantaría saber cuántos lo están leyendo. Este es uno de esos libros que a mí me cuesta trabajo cerrarlo. Empiezo a leerlo, como ansias quiero leer el siguiente capítulo, y parece que el otro capítulo es más interesante que el que ya dejé. Animarles a los que aún no están en... No hay nada. La primera de las preguntas ¿es posible profesar ser cristiano y no serlo? Absolutamente sí. Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Platt cree que hay muchas personas en nuestras iglesias que creen ser salvas, pero en realidad no lo son. Y si hasta este momento hemos ya entendido la única forma en cómo nosotros podemos saber si realmente somos salvos es que nuestra fe nos hace producir obras. No es que la salvación sea por obra, sigue siendo por fe, pero si tenemos fe, obedecemos a la palabra.
Las personas que no tienen fe no pueden obedecer ni quieren obedecer. Vienen a la iglesia, son parte, la disfrutan, son amables, tienen un sentimiento de simpatía con la iglesia de Cristo, pero no son parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no están luchando por obedecerla. No es que tienen que ganar la salvación, es que la fe produce obras. Él está explicando eso y dice que eso es un engaño espiritual en el que muchos están cayendo por culpa de iglesias como la nuestra, probablemente, que no es enfática recurrentemente al respecto y que no dice estas cosas más frecuentemente. En fin, la diferencia de saber de Jesús y vivir en Jesús, bueno, ya lo he explicado. Lo fácil y lo popular. Lo fácil y lo popular es lo que muchos están viviendo en las iglesias. Un evangelio cómodo, en donde le hacen sentir al que se congrega que si es parte de la iglesia va a prosperar en sus negocios, en su familia, todo le irá bien. Oigan, eso es popular. En cuanto a lo fácil, haga una profesión de fe, levante la mano y venga a la iglesia y asunto resuelto. Pero eso está muy lejos de lo que la palabra del Señor enseña. La Biblia enseña de que no hay Cristo sin una cruz. Eso significa de sacrificio, de entrega, de correr el riesgo por nuestra fe. Eso habla de una vida de morir a nosotros mismos para que viva el reflejo de Cristo en nosotros. Así es que en el Evangelio no hay tal cosa de fácil y popular. Eso nos lleva a la respuesta de la pregunta 6. ¿Cómo entonces debería ser el camino que lleva al cielo? Bueno, el camino que lleva al cielo debería ser como el camino angosto, peligroso, solitario y costoso. Y de hecho, por eso es angosto y por eso muy pocos quieren caminarlo. La pregunta es si ese es el camino por el que nosotros estamos caminando. Un camino angosto, difícil, peligroso, pero que nos emociona, con humildad, el privilegio de caminar por ahí. Versículo 7. ¿Estará bien hacer algo que va contra el sentido común? Estoy sonriendo porque me recuerdo 30 o 40 años atrás cuando recibí el llamado del Señor para ser pastor. Les puedo asegurar que muchos pensaron que eso iba contra el sentido común. Les diré las razones. La familia de mis papás mi papá y mi mamá fueron una pareja muy trabajadora y con pocos recursos económicos. Para ellos fue pero tan difícil enviarnos a la escuela. Todos pudimos ir a la universidad porque ellos nos animaron, nos enseñaron a trabajar, pero fue difícil, muy, muy difícil. Y eso hacía que en ese entonces yo ansiara una vida que ayudara a mis papás económicamente. Y no es que tenía fantasías de hacer dinero y sacarles a ellos de una situación tan difícil. Simplemente como cualquier joven tenía el sueño de estudiar duro, conseguir un buen empleo, poner un negocio y que mis papás no la pasaran tan difícil. A los 20 años las cosas parecían ir por ese rumbo. Mi papá me había ayudado ya a conseguir un muy buen trabajo para mi edad. En la universidad me iba muy bien, en el colegio me fue de maravilla. Así es que tenía un mundo por delante para ayudar a mis padres.
Pero en eso apareció el llamado al pastorado, apareció el llamado a las privaciones, apareció a tenés que compartir la universidad con el seminario, tenés que dejar tu trabajo por la iglesia. Y esa fue la parte quizás más difícil, porque no tenía sentido, ¿eh? Eso habrá pasado a los 28, 30 años, no sé, la iglesia ya tenía, ¿qué? 10 años más, y yo ya trabajaba como ingeniero, y el poco tiempo libre que me quedaba, se lo dedicaba a la iglesia. Pero el llamamiento fue tal, diáconos que me mostraban amor y me daban o me siguen dando guía muy buena, me insistieron, debe ser pastor ya a tiempo completo. Y eso significó renunciar a mi vida de ingeniería y a algunos gustos que eso me daba. Fue tan difícil y era fuera del sentido común. Yo creía que era una locura. Y algunos cercanos me lo dijeron. Esto va en contra del sentido común. Si querés predicar bien, hacelo como estás ahora. Pero aún en contra del sentido común, escuché lo que creía era la voz de Dios. Y les puedo asegurar que de todas las decisiones que he tomado en la vida, de la única que puedo decirles que estoy 100% seguro que la volvería a tomar es esta, en contra del sentido común. Así es que, si ustedes me preguntan, tomando en cuenta lo que el libro enseña respecto al sentido común, la respuesta es sí, siempre y cuando usted crea que el Espíritu Santo le está diciendo que debe hacerlo. Bueno, el Señor exige, la número 8, el mismo espíritu audaz. Por supuesto que sí. La vida en Cristo es cualquier cosa menos aburrida. Si usted está llevando una vida cristiana aburrida, tediosa, repetitiva, escuchen esto. No es la vida en Cristo lo que usted está viviendo. Usted está viviendo su propia religiosidad. La vida en Cristo es ir en contra del sentido común muchas veces. Es arriesgarse, es dar pasos por fe, es decir, no sé, pero siento que debo hacerlo. Y es tan emocionante. Y la última pregunta, entonces, ¿qué significa confiar en Él? Bueno, confiar en Él en realidad es lo único que tiene sentido en nuestras vidas. Confiar que si al final del camino me equivoqué, lo hice poniendo mi confianza en Cristo Jesús.